Bienvenidos, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Anto. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Bueno, en el programa de hoy les traemos un nuevo concepto que es el efecto multiplicador. Es un concepto asociado a la corriente keynesiana de pensamiento y se refiere al impacto que produce una variación en algún agregado monetario como agregado de la demanda, en realidad como la inversión o el consumo, en el resto del sistema económico. Es la mayor justificación que se esgrime para aumentar el gasto ante una recesión y llevar adelante lo que se llaman políticas anticíclicas. Pero bueno, para ponerlo en términos más amigables, porque suena todo muy difícil, les propongo un paralelismo con una película de mis favoritas, no sé si la audiencia la habrá visto, pero es Cadena de Favores. ¿Ustedes, chicas, la vieron? No, yo no. Ay, Menos cultura cinematográfica me parece que por acá, bien gofiosa. No, bueno, igual es un como tipo, ya creo que entra en la categoría de clásico porque hace muchos años que la filmaron. De hecho, tenía el mismo protagonista que la película Sexto Sentido, al pequeño niño que de gente muerta. ¿Pero es niño en la película esta también? En esa también es niño. Ay, por favor, trabajo infantil sí se puede ver. Sí, y cumple con la regla de Hollywood. Vieron que los niños famosos después terminan re mal. Bueno, tiene un presente a lo Macaulay Culkin. Exactamente. Pero bueno, esta... Perdón, sí. Quería... No, porque me hace acordar algo que yo pienso, no sé si a ustedes también les pasa, pero cuando veo estas películas o series donde hay chicos chiquitos actuando, siempre lo que pienso es, a mí me costaba tanto aprender un parrafito cuando era chiquita. ¿Cómo hacen para memorizar y poder hacer toda una película a estos niños? Y les pagan un verdadero prodigio. Primero que si te pagarían millones, quizás te hubieras esforzado un poco más para aprender. Por la plata baila el mono. Yo, ¿sabes qué? Me aprendo la Biblia si me pagan lo que le pagan a esos chicos. No. Pero sos una criatura. Sí, pobres, igual hay muchos chicos que te juro que a veces me dan pena. Pero no, posta, yo a veces hay unos niños que realmente pienso en el trabajo infantil de esos chicos actores, porque son horas y horas y encima después tienen que estudiar, tienen que ir a la escuela. No sé si vieron la serie Menudo, me van a bardear por esto. No sé si la vieron. No. En Amazon Prime. No la vi. Bueno, pero también habla de cómo explotan a los niños estrella. Eso es un tema, Claro. Podemos hablarlo en otro programa, el tema de los niños Sí. estrella. Perdón, me acordé otra cosa. Mis hermanos, que era, viste, hermana babosa, son muy lindos y cuando eran chicos actuaron en muchas publicidades. Eran más cortas igual, viste, porque se filman en un día. Pero los he acompañado de esos estudios de grabación y la verdad que son unas horas largas, es verdad. Nosotros comíamos y ellos actuaban. Vivían de la explotación de tus hermanos. Ella era la manager, ¿viste? Bueno, no, antes de que esto se pase a claro oscuro y hablemos de explotación infantil, les cuento sobre la película. Porque vendría a ser así el argumento. Este pequeño niño que va a la primaria tiene un proyecto escolar y para el proyecto proponen hacer 2 favores a 2 personas y que esas 2 personas a cambio le hagan 2 favores a otras 2 personas. O sea, él empieza con 2 favores y después se multiplican en 4 favores. Y es famosa la escena donde el nene dibuja la pirámide de favores en el pizarrón y donde se ve claramente el efecto exponencial que tienen estos 2 pequeños favores con el que él inicia. Estafa Y piramidal. se entrelazan. Estafa piramidal. Y vayan al programa de post que ya contamos cómo eran las estafas piramidales. Podemos seguir.
Es cierto, pero bueno, para esto es un esquema para una buena causa y hay un montón de historias muy conmovedoras que se entrelazan a lo largo de la película. Les voy a, o sea, esto para que no los vieron, se tapan las orejas porque la película no termina muy bien para el protagonista y eso nos da una pista de por qué por ahí no terminaría tan bien para los hacedores de política pública la política contracíclica. Vamos a un ejemplo concreto. Pongámosle que el Estado decide gastar 10 pesos en asistencia social. Los beneficiarios de esa política no suelen tener capacidad de ahorro, entonces viven lo que se llama al día y esos 10 pesos se trasladan directamente al consumo para comprar, por ejemplo, en la verdulería una manzana. Y suponiendo que el verdulero te da una factura, de esos 10 pesos que recibes, sí, vamos a suponer, Bueno, de esos 10 pesos que recibe, 2 tendría que pagar al Estado en concepto de IVA. Así que ya el Estado empieza a recibir. Y vamos a suponer que ese es el único impuesto a los fines de la simplicidad del ejemplo. En realidad son bastante más y en breves les va a contar un poco de las nuevas disposiciones sobre los pagos de Mercado Libre para que disfruten. claro. Pero volviendo al verdulero, se queda con 8 pesos, luego de pagar sus impuestos, y con 5 le paga a su proveedor de manzanas, 1 peso lo usa, por ejemplo, para pagar el agua, un servicio, y se queda con 2 pesos por su trabajo. Ahora, la empresa de agua es estatal, vamos a suponer un AISA. Los 2 pesos del sueldo, de los 2 pesos del sueldo de verdulero, 1, de estar en blanco, debería tributarle al Estado en concepto de aportes y contribuciones. Entonces, el Estado empezó con un gasto de 10 pesos y ya está recuperando 2 de IVA, 1 de aportes y contribuciones y 1 de agua. O sea que ya recuperó 4. Y esa es la primera vuelta que da ese dinero en la economía. Porque después podemos pensar que el proveedor de manzanas, que cobró esos 5 pesos, también debe tributarle al Estado, también paga sueldos y los sueldos también tributan. Entonces empieza la cadena de, recaudación en vez de la cadena de favores, ¿no? Sí. Aparte, con lo que gana poner el verdulero, juntó más plata y se quiso comprar unas zapatillas. Entonces lo mismo. Las zapatillas pagan IVA. Después el sueldo del que vende la zapatilla y así va. Esa plata se va como reproduciendo. Exactamente. Entonces esos favores que hace el Estado, por nuestro ejemplo y nuestro paralelismo, devuelven muy rápidamente. Algo que no le pasó al protagonista de nuestra película y que es algo también que puede no pasarle al Estado o en la misma potencia que está esperando. Porque ¿qué pasa con un alto porcentaje de informalidad en la economía como tenemos en Argentina, ¿no? O sea, el efecto multiplicador empieza a ser menos potente. Y si esa plata se va para el mercado del dólar blue, por ejemplo. Olvídate, el verdulero quiere comprar dólares, tenés que comprar otra cosa y esa plata ya está. O sea, te puede comprar en vez de un favor, es como una puñalada en contra. Otro ejemplo que quizás también es como más intuitivo, tiene que ver con la creación de dinero. O sea, se dice que cuando un banco le presta dinero a alguien, o sea, me presta dinero a mí, yo voy, o sea, va alguien y deposita ahorros en un banco. Con ese dinero el banco saca una parte que la tiene que guardar como reservas y el resto lo presta. Y se lo presta a otra persona. Y la otra persona con eso, va, se compra lo que sea para que lo sacó. Y por ejemplo, si con eso yo compré algo, esa persona que recibió el dinero quizás va con eso y lo vuelve a depositar en su cuenta bancaria. Y eso a su vez vuelve a ser prestado a otro. Y así se va multiplicando. Y así es como se habla de lo que se llama la creación secundaria de dinero, que es la que hacen los bancos a través de los depósitos y los préstamos. Claro. Esa es otra rueda. Claro, pero El multiplicador monetario basta con el fin de que se active la economía, digamos. Sí, porque hay el efecto multiplicador del gasto. Claro, eso es lo que está. Sí. Exactamente. Fue técnico. Ay, tuve como un déjà vu con la carrera de licenciatura cuando fuimos a la facultad. Pero bueno, para incluirlos a ustedes, nuestros oyentes, les lanzamos la consigna y les queremos preguntar si alguna vez algo que dieron les volvió multiplicado. O si lo suyo solo es dar y dar.
Espero O que... recibir. También. Acá que ya quiere que arrancar con la consigna, Ana, yo le quiero responder. Tal cual. Bueno, tenemos un programa re completo. De hecho, trajimos el efecto multiplicador a colación de la entrevista que tenemos para el día de hoy con Sol González de CAP. Y también vamos a estar charlando, como les adelanté, de los impuestos que alcanzarán a los pagos a través de Mercado Pago y algo de información sobre el sistema de medios de pago Prisma, que nos está hablando un poco de qué es lo que pasa con la financiación de las tarjetas y cómo están cambiando los comportamientos. No se lo pierdan. Continuamos ahora con el tema de la semana. Como adelantó Noé hace un ratito, vamos a hablar de un informe que sacó Prisma Medios de Pago la semana pasada. Para evitar confusiones, Prisma Medios de Pago es la empresa en realidad dueña de Visa, es la que maneja los plásticos, no solamente de Visa en este caso, también emite otro tipo de plásticos, pero para que se entienda, estuvo mucho en las noticias el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, chicas, por el tema de una denuncia que se hizo por monopolio hacia Prisma. Bueno, había todo un tema fuerte, porque lo que pasaba era que Prisma, que a su vez es Visa, o sea, los bancos eran dueños de Prisma y Prisma operaba con los bancos. Entonces, cuando te quisiste acordar, había como un negocio doble vía donde era ganar. Del otro lado del mostrador estaba Prisma. O sea, de un lado estaba Prisma y del otro estaba Prisma. Claro, era algo así. Pero lo vieron. O de un lado están los bancos. Pero pará, también podría verse, de un lado están los bancos, del otro lado están los bancos. También, Claro. o sea. Claro. Como, ¿quién es Homero? Yo soy Cosme fulanito. no, es como el meme de Spider-Man, ¿vieron el que se señala? Sí. También. ¿Lo vieron? Pero Claro. pregunta, o sea, a Prisma le habían obligado a disolverse, algo así, era que se tenía que dividir. Claro, era obligarlo a una desinversión porque los bancos tenían la mayoría de acciones en Prisma. Entonces lo que decían los bancos, esto que hablábamos de estar en la doble vía, entonces tenían que desprenderse de las acciones para no ser mayoría. Pero bueno, sí, la verdad es que fue un año visto, creo que continúa también, pero bueno, fueron varios temas porque lo que se encuentra en realidad que con las tarjetas de crédito hay muchos costos asociados de financieros, de acá, no solamente lo que es el interés de la compra propiamente dicho, sino que cada vez que pasas el postnet tiene un costo, si es con débito tanto, que después el impuesto, que después los intereses, que después la tasa que se le cobra acá, bueno. Cuando te quisiste acordar, hay costos que encarecen las operatorias. Y esto tiene que ver el informe un poco, porque en este contexto de cuarentena están realizando un relevamiento en donde están analizando el comportamiento de los consumidores a través de las tarjetas, tanto de débito como de crédito. Lo que se notó algunos hallazgos interesantes. La información corresponde a lo que es el tercer trimestre de este año y sirve para pensar el consumo que se viene. Uno de los primeros datos encontrados es que si bien el uso de las tarjetas está mejor que lo que estaba pasando en el trimestre anterior, que estábamos más en plena pandemia, todavía está muy rezagado conforme a lo que estaba pasando hace un año atrás. Pero a contraposición con esto, se observa que las tarjetas de débito sí están creciendo en la comparación interanual y también en la intertrimestral. Es decir, que se empezó a observar un cambio en la composición de las compras. Antes se compraba más o uno usaba más tarjeta de crédito que débito y hoy está haciendo al revés. También en relación con esto es que hay muchos planes de financiación, ¿no? Unos son los que tienen las tarjetas de crédito, otros son los del gobierno, que son los planes ahora. Dentro de lo que tiene que ver con las financiaciones de las tarjetas o de los bancos, digamos, planes que hayan hecho ellos con los comercios, se nota que están ganando cada vez más fuerza los planes cortos, es decir, 1, 2, 3 cuotas. Esos son los que más se están utilizando. Y en los que son los de ahora 12, según uno dice ahora 12, pero hay de todo, hay ahora 3, 6, 12, 18. Bueno, los que más se están usando son los ahora 3 y ahora 6. Y cuanto más largo, menos se está usando. Eso me parece un dato importante porque implica que hay, no sé, yo lo asocio con un miedo quizás de las familias a endeudarse por mucho tiempo, por muchos meses,
Y sí, hay menos previsibilidad también, porque uno, o sea, ve la disminución de la actividad, mal que mal eso, la gente lo percibe, y tomar un compromiso de un año por ahí es demasiado tiempo. Puede ser que también los comercios no den la opción de 12 y ellos decidan dar 3 o 6, en vez de que los consumidores también sean los que eligen. Porque a mí me pasa que veo muchas veces que tengo hasta 3 cuotas nomás. Yo la haría en 12, ponele, pero no me da. Pregunta, ese hasta 3 cuotas, porque es la diferenciación que marcaba antes. Una cosa es el plan ahora 3, y otra cosa es que un comercio te diga tenés 3 cuotas. Quizás no es el mismo. Digo, pregunto, puede pasar. Porque eso también hay muchas dudas. Esto lo voy a decir porque yo sé mucho. Porque hay muchas preguntas que la gente dice, che, me cobraban interés con el ahora 12, vamos, llamémosle. Y el ahora 12 tiene interés. Ya lo de las cuotas sin interés no van más. Lo que puede pasar es que un comercio te incluya los intereses en el precio final, entonces vos no sepas cuánto es de interés y cuál es de un bien, eso puede pasar, pero también puede pasar que te digan, no, mira, esto sale 100 pesos y lo haces por ahora 12, te cobro tanto más. No está mal, eso de paso comento, no está mal que lo hagan, porque hay un interés y hoy, en su momento quizás estaba disfrazado, pero hoy me parece que está más explícito esto. Es un interés... De hecho está bastante bien que te lo digan, me parece. Sí, es un interés que está... obviamente subsidiados, un interés, los que tienen que ver con el ahora 12, los planes de ahora son más bajos que las tasas de mercado, llamémoslo. Yo creo que la mayoría hoy lo está anunciando porque hubo un cambio también en el comportamiento de los comercios respecto a esto, pero bueno, hay todavía dudas que la gente cree todavía que el ahora 12 es sin cuotas, es sin interés, digo, hay interés bajo, pero lo hay. Y ahora que digo esto también, bueno, yo como economista, qué contradicción, porque cuando uno espera, ahora hay una expectativa de devaluación alta, ¿no? Creo que, a ver, no sé si ustedes están de acuerdo, pero a mí me parece que nos guste o no, hay como, todos estamos descontando que el dólar que tendría que estar un poco más alto. Eso implicaría que también, si eso pasa así, llamémoslo que haya una devaluación, que los precios también van a aumentar. Siempre que uno espera que haya una inflación alta, en realidad, cuanto más largos los plazos de la hora, es mejor. Porque vos ya te asegurás un interés del 15-20% en estos casos, dependiendo del plan, que es bastante bajo para lo que es la tasa de mercado. Sí. Sin embargo, la gente está prefiriendo en 3 y 6 pagos, o sea que ni siquiera los convence creer que va a haber una inflación en aumento. Sí, es que a mí me da la impresión de que, o sea, en términos relativos, por ahí es una tasa competitiva, pero si vos lo pensás en términos de lo que una familia puede pagar o lo que puede llegar a aumentar tu ingreso durante este año, y sigue siendo alto un 20%. Sí, también quizás hay gente que está como enojada con las tarjetas o les dio de baja a las tarjetas por el tema de la refinanciación esa. A mí me refinanciaron la tarjeta sin consultarme, por ejemplo. O sea, todo bien, pero un día vi la tarjeta y, te cobramos el mínimo porque en marzo, creo, o en abril, por la pandemia, y tengo que pagar ahora en 9 cuotas hasta, no sé, abril del año que viene. O sea, alguna gente... Con interés y con interés alto en ese caso, me parece, como hasta 40% llevaban las tasas. No, tal cual. La gente quizás como que se enojó con los... No sé si piensan igual que yo, pero como que se enojó con los bancos o con las tarjetas. También creo que el argentino, particularmente, es muy precavido y averso a deber plata en momentos que sabe que el río está revuelto. Entonces dicen, prefiero no meterme en algo que después quizás se me complique. Y todos los argentinos sabemos que pagar el mínimo en la tarjeta es un grave error. Entonces decimos, mejor tranquilos, empezamos a no usar la tarjeta tanto y a controlar la situación como podamos. Sí, también es cierto que hay muchos cuentapropistas, entonces eso es por ahí no es tan fácil estimar tu ingreso futuro cuando uno trabaja por su cuenta, porque cuando sos asalariado más o menos sabes cuánto vas a ganar por mes, y cuando sos cuentapropista en un momento de tanta incertidumbre ni siquiera podés estimarlo. Sí, pero también no se olviden que también cuando asumió este gobierno se puso un límite a las tasas de interés que en algunos casos estaban rozando el 200%, lo recuerdo muy bien. Y el Banco Central dijo, no muchachos, 42 máximo para todos, y se terminó. Es decir, un recorte bastante grande. Y es mi sensación, y es mi opinión, de que los bancos, obviamente, a esa tasa no les resulta tan
tan rentable o no les copa tanto, y que hayan empezado de alguna manera a levantar los mínimos, es decir, ahora tu mínimo es más alto, o te doy menos límite, o lo que fuere. He escuchado casos de eso. Lo que culmina es eso, sumado a esta refinanciación, bueno, por elección o forzada que se dio para muchísimos argentinos, que hoy también haya menos capacidad de compra, o sea, por más que uno quiera comprar, la tarjeta ya no te da tanto, y bueno, entonces dice, bueno, prefiero ir acortando, achicando, qué sé yo. Pero sí me parece importante un dato, y es que también a futuro se está viendo que hay mayor emisión de tarjetas de débito, o sea, mayor activación de tarjeta de débito que de crédito. Es decir, que se están creando nuevas tarjetas de débito y se están destruyendo tarjetas de crédito. Por eso esto anticipa también un futuro no tan traccionado por el consumo como quizás uno hubiese supuesto, o como recordaría yo en la época anterior, en el gobierno anterior kirchnerista. Sí. Malas noticias para el multiplicador, sí, porque la verdad es que fue un gran dinamizador. Sí, cuando vos contabas es eso, pero también creo que tiene que ver esto, ¿no?, que dijiste, muy interesante. Uno ya no está seguro de si va a tener o no sabe si vas a tener un aumento de sueldo o de cuánto, o si vas a poder seguir facturando en el caso que seas cuentapropista. Ante la duda, uno empieza a hacer planes de más corto plazo, y bueno, habrá que ver cuando pase toda esta situación pandémica cómo se acomoda esto. Vamos a estar atentos a todo lo que pase para contarlo en el programa, claro. Y ahora yo les voy a seguir con este tema en el Abro Hilo, si me siguen, porque vamos a hablar de Mercado Pago. Excelente. Y en el Abro Hilo de hoy vamos a seguir con la temática bancaria, en el marco de que el 6 de noviembre es el Día del Bancario, este viernes, si mal no estoy, a ver, déjenme chequear el calendario. Sí, es el 6. Exactamente, este viernes es el Día del Bancario, así que estamos muy en tema esta semana. Les mando un beso a todos mis amigos bancarios, que los quiero mucho. Así que hoy directamente... ¿Podemos pedir que nos cedan un poco de su sueldo? El bono. El bono bancario. Bueno. Los queremos y los envidiamos. Sí, los queremos y queremos trabajar en un banco también, así que si hay algún banquero que está escuchando Pox, igual con todo lo que dijimos en el bloque anterior, no creo que nos quieran contratar. No, bueno, pero a ver, nos ponemos de su lado si nos contratan. Es como que está bueno. Bien, Día del Bancario este viernes, así que saluden a sus bancarios amigos. Vamos a meternos de lleno en el Abro Hilo, y hoy vamos a hablar de Mercado Pago y el impuesto a los créditos y débitos, porque estuvo sonando toda la semana pasada en Twitter, la gente no entendía bien qué estaba pasando, indignados, y aparte estaba pensando que en el programa anterior también hablamos de Mercado Libre con el tema de correo compras, así que Galperín viene siendo trending topic de Pox. Lo estamos nombrando un montón. Nos tiene que pagar la publicidad. Después le vamos a mandar el sponsoreo, te pido por favor. Le mandamos la factura después. Bueno, les voy a contar bien para los que no están en tema qué pasó. Twitter reaccionó a la noticia de que las transferencias desde las cuentas de Mercado Pago a otras cuentas bancarias iban a pagar el famoso impuesto al cheque, o su nombre más largo, impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente. Este famoso impuesto se puso en 2002, que era el impuesto de emergencia por la crisis, y bueno, sigue hasta hoy en día, como todos los impuestos, nunca se salen. De emergencia. 19 años cumple débitos y créditos, sí, claro. Porque nosotros igual las emergencias nunca las dejamos, siempre estamos en emergencia. Pero bueno. En estado de emergencia permanente, como viste que a veces te ponen los sindicatos, estamos en estado de alerta. Todo el tiempo. Somos siempre listas, siempre alerta, Argentina al top. Pero bueno, no. Les voy a contar. Hubo muchísima confusión por el tema de las alícuotas también. Porque el comunicado de Mercado Pago decía que era 1,2% la alícuota. Entonces la gente dijo, ¿cómo puede ser 1,2% si el impuesto al cheque se paga 0,6%? Pero el tema es el siguiente, es 0,6 al débito y 0,6 al crédito. O sea, se cobran las dos puntas. ¿Sí? No es que vos pagas 1,2%. Ese es un engaño de changa, ¿viste? Porque también capaz Mercado Pago dijo, si pongo todo junto, que la gente se enoje más, vamos a hacerlo más impactante. Bueno, no.
de la cuenta que sale, paga, y de la cuenta que entra, paga, ¿sí? 0,6, 0,6. Y 0,5 los monotributistas, ¿sí? Si la transferencia me la hago yo misma, estoy exenta, ¿sí? Entre el mismo titular no paga. ¿Viste? Si puede tener... Sí. Estoy pensando, porque seamos sinceros, hay muchos que operan con Mercado Pago, que reciben dinero, pero que no están registrados, ni siquiera como cuentapropistas. Esto de alguna forma te lleva, o sea, a vos te conviene ser monotributista por lo menos, porque si no vas a pagar más, ¿no? Sí, 0,1% de diferencia tenés. Sí, tampoco es una diferencia tan grande. Claro, capaz capaz pagar el monotributo te sale más caro que pagar ese 0,1. Claro, hay que comparar. Bueno, viste, nos sale la economista que empezamos a comparar. Nosotros siempre queremos la ventaja, esto es así. Queremos pagar menos, pero bueno, hay que hacer cuentas. Igual, lo que les iba a decir, transferencias entre CB cortas U no tiene cargo. CB cortas U es los bancos de las billeteras virtuales y los digitales, ¿sí? La CB larga U es de los bancos tradicionales, CB corta U son las billeteras virtuales y los bancos. O sea, ¿las digitales no tienen ese costo? No. Ah, pero eso no lo contaron, porque yo cuando vi la noticia y leí todas las indignaciones, nadie se percató de que esto entonces implica de alguna forma un beneficio a la digitalización. En realidad más o menos, porque es digitalización de B corta U, porque si vos estás digitalizado en un banco tradicional pagás, ¿sí? Claro, porque ¿saben por qué es eso? Porque la ley es muy vieja y no existían estas cosas, años. Porque se impuesta el débito y crédito en cuenta corriente, muy específicamente. Claro, no vaya a ser cosas que modifiquen, que puede ser la ley. No demos ideas, claro. Te van a llamar al Congreso a redactarla, esto es así. Pero no. Lo que va es, si yo tengo una CB corta U, que es una cuenta de Mercado Pago, y te voy a transferir a mi cuenta de Banco Nación, por ejemplo, que es CB larga U, ahí pagas, ¿sí? Si yo de Mercado Pago me transfiero a Mercado Pago Ana, ponele no. B corta U no. ¿Está bien? Bueno. Ok. Entonces, por eso te digo que hubo mucha confusión y mucha gente pidió que se vaya aclarando más el tema porque no estaba muy en claro entre los usuarios. Y primero que, bueno, cuando hay confusión, la gente también se indigna peor y todo se hace una pelota gigante y bueno, ya todo lo que conocemos. Pero vamos a leer un par de tweets que estuve ahí seleccionando. Que bueno, empezó. Aparte hay un fenómeno que no sé si vieron, que ahora te piden que le transfieras el dinero en vez de pagar con Mercado Pago QR, ¿vieron? No sé si alguna vez les pasó. Porque no me pasó nunca. Vos podés o pagar, como que te cobran cierta comisión, pero si es transferencia de entre dos personas, no te están cobrando comisión. ¿Qué es eso de enviar dinero? ¿Qué diferencia? Sí. Bueno. Otra vez, o sea, ya estamos avivando. Tendríamos que cobrar por estas cosas, chicas. No, bueno, pero lo que pasaba es que decían, bueno, envíame el dinero, en vez de ponerle que ibas al chino, el chino te hacía que le envíes el dinero en vez de cobrarte con QR, ¿sí? Entonces se ahorraba la comisión de Mercado Libre. Pero bueno, ahora va a tener que pagar el impuesto, porque quizás el Estado vio que la gente estaba haciendo eso y dijo, minga, no, así no funciona. Y impuesto. Entonces, ahí fue donde la gente empezó a preguntar. @Vladinov pregunta, o sea que cuando compren el o sea que cuando compren el chino de la esquina voy a pagar 1,2 más. No, Vladinov, no es así, sino que 0,6 y el chino va a pagar 0,6. Sí te hace que sea transferencia, ¿sí? Si es con QR es otra historia. Por eso les mencioné este ejemplo de los que te hacían transferirle en vez de pagar con QR. Bueno, @Martín River CR pregunta. No, el impuesto son por transferencias. No, le respondió. No, el impuesto son por transferencias, no por compras. Otros usuarios decían que les habían descontado 7% y que les estaban cobrando impuesto de más. Pero esa es la comisión que cobra Mercado Pago. Reina la confusión, ¿entienden? La gente empieza a mezclar todo, piensa que es el impuesto, pero en realidad es la comisión de Mercado Pago que te cobra y así todo se hace una pelota que al final terminan pensando que están pagando el impuesto del 7%. Después, @BocaSalegría77 dice, en este país hay más impuestos que habitantes. Bueno. No sé, no tengo hecha la cuenta, pero creo que no. No, mentira. No hay tantos. @X_Potasio dice, si se mueve, ponele impuestos.
Si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, subsidialo. ¿Qué opinan de esta frase, Foxy? Ay, ese es mi favorito. Estuvo muy bueno este tweet de X y en bajo potasio. El tweet de la semana, le vamos a decir. Y bueno, nada, básicamente espero haberles traído certezas de toda esta confusión. Pero esto fue lo que pasó. Sí, en realidad es increíble. Ya cuando nació este impuesto, o sea, si hacemos historia, para los que tienen un poquito más de 30, como en mi caso, ya fue un escándalo cuando lo pusieron, pero hasta ahora por ahí lo tenía, el común denominador de la gente no lo tenía que pagar. Ahora con la ampliación de Mercado Pago y esta como cuenta propiarización o el trabajo por su cuenta de muchas personas, empiezan a enterarse de estas regulaciones porque, vamos a decirlo, es injusto para un comercio que siempre pagó el impuesto al crédito y débito competir con alguien que no lo paga. Ahora, lo que está mal es el impuesto. Claro, y acá no me es la que uno no pague ni otro. Bueno, esa es mi opinión, porque realmente es una locura grabar las transferencias bancarias cuando lo que se apunta siempre es ampliar la bancarización. A mí me sorprende la creatividad también. Cuando a alguien se le digo, bueno, ¿qué podemos grabar? Bueno, ¿dónde se mueve mucha plata? Dijeron, ¿no? Porque en realidad, chicas, este impuesto recauda mucha plata. No es chiste. ¿Sí? Muchísimo. Es el o el 1,2% de todas las transferencias. Y por eso, los volúmenes, es un montón. Primero que es IVA, el que más recauda, después ganancias, y el tercero es este impuesto al cheque, que si no sabían, el destino de esta plata es el ANSES. Dato. Bueno, así que bueno, estamos financiando las jubilaciones con nuestras transferencias de Mercado Pago, pero es un poco zarpado la cosa. Sí, es así, recauda mucha plata y ahora va a recaudar más. Sí, o menos en realidad, porque justamente chicas, quiero decir que me resultaron ser las liberales menos pensados, pero bueno, esto es siempre criticado desde un grupo especialmente económico, político, si se quiere, porque en realidad lo que dice que en realidad a la larga uno busca recaudar más, pero lo que terminás haciendo es desincentivar el uso de este tipo de instrumentos y llevas todo a, como se dice hoy, 100% Barrani, a la informalidad, a pagar en efectivo y eso a la larga te termina resultando peor que antes. Es que es la Exactamente. Un día en una consigna de la semana tenemos que hablar de la curva de Laffer. Cuando uno ya llega a un punto que los impuestos son tan altos, genera lo contrario a lo que quiere hacer, que es recaudar más. Pero bueno, no vamos a seguir hablando de impuestos porque sabemos que es medio pesado, pero sí vamos a hablar de ANSES, como les contaba, el destino de este impuesto, con Sol de Cap. Pero antes un tema musical. Bueno, arrancamos el segundo bloque de POX y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con Sol González de Cap, que es gerenta de la UDAI de Rosario número 4 de ANSES, economista y militante del Frente de Todos. Bienvenida, Sol, gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de charlar. No, por favor, bueno, queríamos preguntarte un poco sobre la situación en Rosario. Nosotros estábamos en la capital, queremos que nos cuentes un poco ahí cómo se vive la pandemia y qué implica esto para el trabajo del día a día en la ANSES, ¿no? Bueno, sí, Rosario, como ya sabrán, continúa en una etapa muy crítica de ocupación de camas y de casos que venían superando los 1.000 casos diarios. Con lo cual tal vez acá, a diferencia de lo que pasó en el AMBA, que estuvo más concentrada la época de contagios y bueno, como el pico estuvo más en los meses de agosto y julio, acá llegó esa situación en septiembre, octubre. También obviamente eso tiene que ver con el gran intercambio que hay entre Rosario y el AMBA, que bueno, que obviamente lo que fue inmunizándose allá empezó a llegar acá y con un pico bastante sostenido. Así que estamos en una situación bastante grave y crítica de la pandemia que se fue
se fue proyectando en el tiempo, ¿viste? No estamos como no encontrando por ahí ese aplanamiento de la curva, y bueno, obviamente la provincia y la nación están trabajando de forma conjunta para ver de qué forma estabilizar la situación sanitaria sin tampoco descuidar del todo la actividad económica, que bueno, es un gran desafío, por supuesto. Claro, tal cual. ¿Y el ANSES se vio afectado por el funcionamiento por la pandemia? Sí, ANSES durante el primer mes de cuarentena estuvo cerrado. Apenas llega Fernanda Raberta al organismo, lo que hace es declarar a ANSES como actividad esencial, y en mayo comenzó la apertura del organismo hacia la atención de público. Nunca estuvo del todo cerrado el organismo porque siempre se siguieron recibiendo muchos trámites de forma virtual. La atención virtual es uno de los mecanismos que se encontraron para canalizar todas las atenciones que realiza diariamente ANSES, que van desde protección social para los embarazos hasta el cobro de fondos de desempleo, pasando por jubilaciones. Son muchísimas las prestaciones que hoy el Estado canaliza a través de ANSES, y es por eso que nunca estuvo del todo cerrado el organismo. Es muy Pero importante el ANSES hoy en día para todos los argentinos, tal cual. Sí, porque además estamos hablando también de un organismo que se dedica también a dar una cobertura. La seguridad social también implica una cobertura de salud. De hecho, hay hasta inclusive altas de obras sociales que pasan por ANSES. Por ejemplo, cuando los jóvenes cumplen más de 18 años, concurren a ANSES sus padres con un certificado de alumno regular para que continúen teniendo una prestación de una obra social. Desde eso hasta, obviamente los niños y niñas que siguen naciendo, las personas que continúan falleciendo y sus familiares necesitan recurrir a la pensión derivada de esa persona. Todo eso obviamente continúa a pesar de la pandemia, y el organismo, por suerte también, la verdad que esto lo quiero rescatar, es un organismo que está muy informatizado, que tiene una gran base de datos, y de alguna forma pudo adaptarse de la mejor forma posible. Obviamente que hay grandes desafíos por delante a la situación de la pandemia. Sí, es que más esencial que todo lo que estás mencionando, creo que, los médicos, pero es súper esencial el ANSES. Pero, Sol, ¿te puedo llevar al FGS un segundo más allá de lo que hace el ANSES, que es súper importante? Sabemos que también detrás está el FGS, que hoy en día está muy en boca por todo el proyecto de protección para el FGS, que fue medio, los últimos años quizás utilizado, no voy a dar adjetivos, pero ¿cómo viene evolucionando en estos años el FGS? Que también es muy importante para que el ANSES pueda cumplir con sus tareas. Sí, el FGS es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Es un fondo que básicamente se encarga de que todos los aportes de los trabajadores y las trabajadoras se inviertan y puedan tener un desarrollo y una sustentabilidad en el sistema previsional en el mediano plazo. Este fondo fue perdiendo activos, tuvo una caída muy importante en los últimos 4 años, y otra característica de lo que sucedió en ese proceso es que las inversiones de este fondo comenzaron a utilizarse para gastos corrientes. Esto quiere decir, es como si algo que yo tengo como un activo que tiene que evaluarse a través del tiempo para poder financiar el día de mañana jubilaciones, obviamente en una sociedad donde la esperanza de vida cada vez es mayor, donde incluso también los aportes de los trabajadores registrados son cada vez menos, porque también es una característica del mundo laboral. El FGS venía a contribuir a esa posibilidad de que los aportes de hoy se inviertan para el día de mañana darle sustentabilidad al sistema. Muchos de esos activos durante los últimos 4 años, por ejemplo, a través de la reparación histórica, se empezaron a utilizar para gastos corrientes. El proyecto de protección del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que hace poquito se trató en la Cámara de Diputados, tiene que ver con revertir ese proceso de remate, si se quiere, del FGS, porque si bien se considera que es importante algunas políticas que se llevaron adelante, como la reparación histórica, que la reparación histórica, también para los que nos están escuchando y a lo mejor no están en contacto con el mundo previsional,
fue una política que desarrolló el gobierno de Cambiemos para, de alguna manera, minimizar la litigiosidad de los juicios previsionales, es decir, estas personas que hacían juicio del ANSES porque su haber previsional era menor al que les correspondía por los años de aporte, por un montón de motivos. Se firmaron acuerdos, uno de ellos es la reparación histórica. Bueno, eso está bien, perfecto, porque la verdad es que sabemos que es una gran deuda con los jubilados y las jubiladas, que esa reparación histórica es necesaria. Lo que está mal es que se haya asumido un compromiso de pagar un gasto corriente, como son las jubilaciones, que se pagan mensualmente, con activos de un fondo que tiene mucho que ver con las jubilaciones futuras, ¿no? Claro. Ese es el compromiso que tomó el gobierno anterior, y también a lo mejor, porque cuando nosotros estudiamos un poco esto, de qué se trata, por qué se hizo así, en todos los pronósticos se pensaba que iba a ser un gasto que iba a durar algunos años. Es decir, que esos jubilados y jubiladas tal vez tenían una esperanza de vida de X cantidad de años, y que ese fondo iba a empezar esa participación de la reparación histórica en el FGS iba a mermar. Pero la verdad es que el cálculo es que la reparación histórica implica un gasto del 0,4% del PBI hasta al menos el 2024. Un 0,4% del PBI es un gasto muy alto. Sol, ese dato que acabas de mencionar, yo la verdad no lo conocía y estoy impactada, es un montón. Sí. Lo que ellos suponían es que el pico iba a estar en el 2018 y que luego iba a empezar a disminuir, y que, bueno, implicó en el 2018 un 0,4 del PBI de ese año, pero desde ese momento está implicando un 0,4. Sí, no. Claro, y que todo eso lo financie el mismo lugar, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exactamente. Por eso la propuesta tiene que ver con poder financiar esa reparación histórica, que obviamente no se va a volver atrás, en ese compromiso que asumió el Estado de reparar aquellos jubilados y jubiladas, sino que se realice con fondos del CIPA y con partidas específicas del presupuesto que impliquen ingresos corrientes, ¿no? Esto es como si el Estado tiene una casa y empieza a pagarle a los jubilados primero con el living, después con la cocina, es decir, eso de alguna manera se va terminando, y además lo que comprometés es la posibilidad de el día de mañana pagarle a las jubilaciones a las generaciones futuras, ¿no? Eso es lo grave. Sí, eso siempre es preocupante y un tema de debate. Y solo hace unos días también, bueno, nosotras te seguimos en Twitter y vimos que te juntaste con compañeros de otros países de Latinoamérica para pensar un poco, ver cuál es el futuro de la seguridad social. Y bueno, te queríamos preguntar si nos podías compartir un poco cuál fue la experiencia, cuál es la experiencia que te comentan y a qué conclusiones arribaron. Sí, mantuvimos un encuentro con algunos jóvenes de Brasil. Digo jóvenes porque realmente eran personas jóvenes que se desempeñaban en ámbitos como ANSES, de Brasil, de Chile. Y un poco lo que analizábamos era el estado de situación de la seguridad social en Latinoamérica. Un dato interesante que me llevé de la experiencia que se compartió es el proceso, digo, cómo uno lo sabe a veces, uno lo sabe, pero cómo se da tan marcadamente los procesos que son de forma regional. Comentaban que del año 81 al 2014, 30 países, 14 de ellos de América Latina, privatizaron su sistema de seguridad social. Esto de que los procesos se dan por oleadas y generalmente en la región se hacen de forma conjunta. Bueno, y de esos 30 países, 18 ya revirtieron esta situación como consecuencia o también de alguna manera esto da cuenta de que el sistema de capitalización fracasó, porque obviamente fue un intento que se revirtió por las consecuencias que tuvo, y hay obviamente grandes desafíos por delante sobre cómo estos sistemas que hoy tenemos, que son solidarios, todavía resta una gran tarea por delante, sobre todo en un mundo donde esto que mencionábamos, el trabajo registrado es cada vez menor,
Vemos que incluso cuando se crean puestos de trabajo, muchos de esos puestos de trabajo son puestos precarios. Bueno, y por supuesto uno de los temas de los que seguramente vamos a hablar ahora es básicamente el IFE. En nuestro caso, en Argentina, viene a mostrar una foto con muchísima resolución de toda esta trama social del mundo laboral precario y frágil, ¿no? Bueno, muchas de esas experiencias se compartieron y la verdad que es un panorama común, es un proceso mundial, el de la precarización laboral y en ese sentido de los desafíos que tiene la seguridad social para dar cobertura a ese trabajo tan precario. Exactamente, bueno, justo me diste el pie porque te íbamos a preguntar sobre la continuidad de IFE. No sé si tendrás alguna información sobre cómo están pensando continuar la política, si tal vez se transformará en algo más focalizado o va a mantener estos criterios de universalidad que está teniendo. ¿Cuáles son las perspectivas de esta política futura? Bien, sobre eso la verdad que por el momento no tenemos certeza sobre cómo va a continuar. Lo que sí es seguro es que se está pensando la mejor forma de abordar, obviamente, la situación de todos estos hogares que a partir de la pandemia, pero también, y esto hay que decirlo, a partir de la pandemia se profundizó una situación económica y social que ya venía gestándose, que se profundizó sobre todo a partir del año 2018. Hoy que se está hablando tanto sobre el tema del dólar, pero con las grandes devaluaciones que se produjeron ese año, sobre todo, se produjo una gran disparada de la pobreza y la pandemia vino de alguna manera a amplificar esa situación que ya existía, ¿no? Obviamente esta política fue una política pensada para compensar la pérdida de ingresos de muchos hogares, sobre todo los hogares que tienen como fuente de ingreso actividades que a lo mejor se vieron afectadas por la situación del aislamiento, pero también aquellos hogares que no tienen un miembro que trabaja de forma registrada. Digo, el IFE vino también en parte a mostrar ese mundo. Digo, hay 8,9 millones de hogares que recibieron este beneficio. Muchísimos de ellos son la persona beneficiaria. Se trata de una persona que o bien tiene un trabajo informal o está desocupado, ¿no? Es un 61,7% de la masa de beneficiarios del IFE está representada por trabajadores informales o desocupados. Eso si no contamos a las beneficiarias de asignación universal por hijo, que son otro 27%, que las podemos asumir también como trabajadoras informales o desocupadas en muchos casos. Entonces, bueno, es obviamente un sector de la sociedad que hoy está necesitando de la ayuda del Estado y que a la vez es necesario que ese sector, por un lado, no caiga por debajo del nivel de pobreza, pero por otro lado también que tengan el bolsillo para consumir y para reactivar la economía, algo que por ahí a veces se entiende al revés, pero a mí me gusta puntualizar en esto. Son los beneficiarios del IFE, son los jubilados, son las personas, los trabajadores, los que financian el sistema de seguridad social y no al revés. Entonces, como hay una idea de que el dinero que va en asignaciones universales, o en jubilaciones de la mínima, o en pensiones universales, parece que se restara de la masa de dinero de ANSES, cuando en realidad son personas que utilizan para consumir y que todo ese dinero va de alguna manera a financiar el sistema de seguridad social, que sin actividad económica es un sistema insostenible. Claro, el efecto multiplicador del gasto público. Exactamente, porque la mayor parte de los ingresos del sistema provienen de impuestos. Cada vez más provienen de impuestos. Teníamos esa duda, Sol. O sea, sabemos que todos los trabajadores formales aportan al sistema, pero también tenemos una parte impositiva, ¿no? Sí, por supuesto. El sistema se financia fundamentalmente a partir de impuestos, mayoritariamente del IVA, hoy del impuesto país también.
financian en gran medida impuestos y en segundo orden los aportes y las contribuciones. Bueno, mencionaste el IVA, que el IVA lo paga el más pobre hasta el más rico, así que exacto, lo paga sobre todo el más pobre porque es el que mayor propensión a consumir tiene en términos económicos y el que en términos coloquiales gasta todo lo que gana, ¿no? Entonces es una realidad que el IFE tiene muchas aristas interesantes en lo que muestra. Otra de ellas es que la mayor parte de las beneficiarias son mujeres y el volumen importante de beneficiarios está en los jóvenes entre 25 y 34 años. Son 3 millones los beneficiarios que tienen entre 25 y 34 años. Lo que habla también de un gran déficit laboral en ese sector, en el sector joven, donde en teoría es la mayor actividad laboral, ¿no? Claro, o sea que los sectores más vulnerables podríamos identificar a los jóvenes y a las mujeres también, especialmente beneficiarios de este nuevo instrumento que viene por ahí a suplir una falta de llegada del Estado hacia esos sectores que habían caído del sistema formal, por decirlo de alguna manera. Bueno, Sol, la verdad que seguiríamos hablando toda la tarde de este tema porque es súper interesante, pero se nos está terminando el tiempo, así que te agradecemos por haber compartido con nosotras la experiencia de trabajar en la seguridad social, que es muy compleja, muchas veces no se termina de entender, y creo que nos tiraste unas definiciones muy copadas, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, felicitaciones por el programa y por ser economistas mujeres que hablan de economía heterodoxa, me parece bárbaro. Gracias, Sol. Nos vemos, Sol. Adiós, hasta luego. Y llegamos al final de este programa de Pox. Muchas gracias a todos por estar ahí. Recuerden que pueden seguirnos en redes, ¿no es cierto, Anto? Claro, nos siguen en Twitter e Instagram como Poco-Ortodoxas, y si quieren volver a escucharnos, nos escuchan en Spotify como Poco Ortodoxas y YouTube también Poco-Ortodoxas. No se olviden de suscribirse. Excelente. Bueno, chicas, las despido hasta el martes que viene. Les dejo un beso y nos estamos viendo. Chao.